Buenas noches, mi nombre es Andreina Canela, soy estudiante de psicología clínica, pertenezco al grupo 5 y hoy vamos a hablar sobre las intervenciones clínicas. Este grupo está compuesto por Evelyn Mora, Nicauri Rodríguez, Andreas Luperón, Grismeili Roja y Wanda Calderón. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Intervención clínica. Una intervención clínica es un conjunto de secciones personalizadas, generalmente semanales, que tiene por objetivo el autoconocimiento por parte de la persona, por parte de la persona de sus emociones, pensamientos y conducta para poder mejorarlas si es necesario. La intervención psicológica es un método para inducir cambios en el comportamiento, pensamiento y sentimiento de la persona. En algunos casos, las terapias se emprenden para solucionar un problema o mejorar la capacidad del individuo para enfrentar el comportamiento, sentimiento o pensamientos existenciales que lo debilitan. La psicoterapia es una intervención confiada, planteada y emocionalmente cargada entre un psicoterapeuta capacitado y probado. Eh, Ayuda a las psicoterapias. Antes de describir con más detalle las metas y características de la psicoterapia, tenemos que abordar algunas cuestionantes en general, y es que funciona la psicoterapia, pues tanto sus defensores como sus críticos están de acuerdo. Tanto Lambert como Virgen están de acuerdo de que la psicoterapia sí funciona. Los individuos que buscan psicoterapia son los que expresan un alivio rápido. Algunos beneficios de la psicoterapia son que ayudan a resolver los conflictos de pareja con otra persona en la vida, alivia la ansiedad o el estrés por cuestionantes laborales o otras situaciones, enfrenta cambios importantes de la vida, como es el divorcio, la muerte o la pérdida de un ser querido o el trabajo. Problemas que son susceptibles al cambio. Todas las inquietudes, preocupaciones, comportamientos, problemas y síntomas patológicos, todo esto comprende a una intervención psicológica. Bueno, es probable que no. Parece que las condiciones que presentan algunos clientes son difíciles de cambiar y algunos problemas son más sensibles al cambio, mientras que otros no. Problemas o condiciones que son susceptibles al cambio están los trastornos de pánico, que son curables, la fobia específica casi curable, disfunciones sexuales que tienen un posible alivio moderado, las fobias sociales, posible alivio moderado, la agorafobia, posible alivio moderado, depresión, que también tiene un posible alivio moderado, y la ira con un posible alivio moderado, ligero o moderado. Esto invoca el concepto de profundidad de un problema para explicar la mutabilidad de una variable en condiciones o comportamientos. Características comunes a muchas terapias. La parte diversa entre el psicoterapeuta en ocasiones puede conducir a pasar por una marcada semejanza. La sabiduría convencional parece sugerir que todo lo que uno necesita al fin de conducir una psicoterapia es un interés incansable en los demás. En todas las formas de psicoterapia, los pacientes tienen el derecho no solo a ver un ser humano afectuoso, sino también a uno competente. Algunos han afirmado que la psicoterapia sin ira, sin ansiedad o lágrimas no es psicoterapia en lo absoluto, ya que esta es una liberación de emociones o catarsis emocionalmente, como se le denomina en ocasiones, es parte vital del psicoterapia.
La naturaleza de las variables del psicoterapeuta específica. Algunos serían agradables que la psicoterapia fuera una rutina simple en que el psicoterapeuta hace un diagnóstico, se lo comunica al paciente, le da una o dos conferencias y listo, el paciente está curado. Sin embargo, esto no funciona de esta manera, ya que el paciente a menudo necesita pasar tiempo considerable para corregir algunas expectativas, como es que se le dará un simple diagnóstico y listo. Algunas características que influyen en los resultados del paciente son el grado de aflicción del paciente, la inteligencia emocional, la edad, la apertura, el sexo, la raza, la clase social, las relaciones de los psicoterapeutas con el paciente. El psicoterapeuta, es difícil que nos convencemos al enterarnos de ciertas características terapeutas que pueden afectar el proceso de las terapias. Tener una orientación teórica terapeuta específica no es la función de la personalidad, en efecto, o la sensibilidad. Según Sigmund Freud, reconoce muy pronto los efectos potenciales de la personalidad del psicoanalista en el proceso del psicoanálisis. Para poder prevenir dichos factores personales que afectan el proceso, él recomienda que los analistas se sometan a un análisis periódico, de modo que pudieran reconocer y controlarlo a menudo. Sin embargo, Roger presentó el otro lado de la moneda e hizo de la cualidad del terapeuta como la adaptación y el efecto de la piedra angular en las terapias. Tanto como Sigmund Freud, que enfatizó en lo negativo de las Roge enfatizó en lo positivo, pero ambos establecen el escenario para comprender la función del psicoterapeuta en las terapias. Hasta aquí en mi posición, le paso con mi compañera que sí. Buenas noches, mi nombre es Edelyn Mora y les voy a continuar con el curso de la intervención clínica. Hay tantas formas de intervención junto con tantas clases de problemas que es imposible describir con precisión una secuencia del procedimiento que se aplicarán de igual de bien en todos los casos. Contacto inicial. Cuando los clientes se ponen en contacto por primera vez con la clínica o entran en un consultorio del clínico, a menudo no saben con exactitud qué esperar. Algunos estarán ansiosos, otros quizás suspicaces, algunos no entienden con claridad las diferencias entre tratamiento médico y la psicoterapia. Evaluación. Después de recopilar y analizar toda la información, se intenta una integración preliminar. Lo que es deseable aquí no es una simple denominación diagnóstica, sino una construcción amplia de los problemas del cliente a la luz de todos los psicólogos, ambientales y médicos disponibles. La evaluación es un proceso progresivo que no cesa con la segunda o la tercera entrevista. Metas del tratamiento. Siguiente. Algunos terapeutas describen esta fase como un periodo de negociación de las metas del tratamiento. Otros sugieren que clientes y terapeutas entren en un contrato en que el último acuerda con aliviar un conjunto específico de los problemas del cliente y hacerlo en forma más efectiva posible. Ocanso, en 1983, utiliza una clasificación de metas de terapia en términos de manejo de crisis, cambio conductual, experiencia emocional correlativa, insight y cambio. Puesta en práctica de tratamiento. Siguiente. Después de fijar las metas iniciales, el terapeuta decide la forma de tratamiento. Puede ser centrada en el cliente, cognitiva conductual o psicoanalítica. El tratamiento puede
circunscribirse mucho y tratar solo con ciertas fobias o cubrir un enfoque más amplio del estilo de personalidad del cliente. Terminación, evaluación y seguimiento. Siguiente. Por supuesto que se espera que el cliente no permanezca toda una vida en psicoterapia, sino que en ocasiones la terminación es como un proceso gradual en el que se reduce las reuniones, por ejemplo, una vez a la semana y cada vez al mes. Los clientes en ocasiones están por terminada la terapia de súbito, en algunos casos antes de que el terapeuta sienta que es apropiado. Es importante evaluar el proceso que han hecho. Los terapeutas también deben recopilar datos y tomar notas sobre el proceso a fin de evaluar la calidad de sus esfuerzos a los servicios de la dependencia y continuar mejorando los servicios para los clientes. Investigación en la psicoterapia. Siguiente. El trabajo que en verdad paró de pestaña la clase dirigente de la psicoterapia fue el reporte de EINSE en 1952, que declaraba en términos indudables que la evidencia de la investigación no apoyaba la afirmación de que la psicoterapia con neurótico era más efectiva que la falta de todos los tratamientos. Los investigadores tomaron este y otros trabajos relacionados, EINSE en 1965 y 1966, como un desafío. Problema en la investigación terapéutica. Siguiente. Los estudios análogos ofrecen un gran potencial para controlar variables pertinentes, evitar problemas éticos con los grupos y tratamientos y recolectar una cantidad satisfactoria para participantes, pero cuanto se acerca a la realidad, como hemos tenido ocasión de comentar, cada método ofrece ventajas únicas y limitaciones características. La manera en que los investigadores eligen proceder debe estar determinada por lo que busca aprender y que pueden tolerar como limitaciones. Quizás la mejor esperanza es que numerosos buenos investigadores decidieran seguir rutas de investigación diversas. Estudios comparativos. Siguiente. La investigación en la terapia se ha vuelto cada vez más compleja desde la crítica de Ainsley. Cada vez más estudios no solo evalúan los resultados, sino también comparan dos o más técnicas en función de su eficacia. Sin embargo, varios críticos han cuestionado si algunos diseños son lo bastante poderosos, tienen suficientes participantes en el estudio para detectar diferencias entre tratamiento y alternativos. Investigación de proceso. Siguiente. Hasta ahora hemos enfocado en los resultados de la investigación terapéutica y junto con muchas de las variables del paciente y terapeuta que pueden afectar esos resultados. Otros investigadores han abandonado sucesos específicos que ocasionan durante la terapia en el curso de la intervención entre terapeuta y paciente. Esto se llama proceso de investigación. Investigación de proceso, perdón. La siguiente. Tendencias recientes. Enfoque de la investigación en la psicoterapia. Preguntar si la terapia es efectiva ya no es una estrategia, no. La cuestión es demasiado amplia. Un enfoque más útil es considerar ciertas terapias aplicadas a determinados pacientes en formas específicas. Lineamiento de la práctica. Los psicólogos clínicos no son considerados cada vez más responsables de los servicios que proporcionan, a fin de cometer el control sobre el quehacer de la psicoterapia. Varias organizaciones profesionales se han vuelto cada vez más activas en la elaboración de lineamientos de la práctica. Nathan en 1998. Dichos lineamientos recomiendan formas específicas de intervención para problemas o tratamientos o trastornos psicológicos concretos y tienen una meta común en la especificación detallada
de métodos y procedimientos para asegurar un tratamiento efectivo para cada trastorno. Hasta aquí mi parte. A continuación con la siguiente. Buenas noches. Estaré hablando del psicoanálisis y su comienzo. Pues bien, el psicoanálisis fue desarrollado por Simón Freud a finales del siglo. Dice que su inicio se remonta en sus inicios se remontan a su trabajo sobre histeria y el uso de la hipnosis, evolucionando hacia el método de la asociación libre y la interpretación de los sueños. Como veía para explorar el inconsciente, su teoría se centraba en la importancia de los impulsos inconscientes, la sexualidad, el complejo de Edipo y la importancia de la infancia en el desarrollo psicológico. Estos conceptos sentaron las bases del psicoanálisis. La próxima. Jean Charcot Martínez fue un neurólogo francés, profesor de anatomía patológica, titular de la Cátedra de Enfermedades del Sistema Nervioso y miembro de la Academia de Medicina y de Ciencias. Fundó junto a Guillermo Durnet la neurología moderna y fue uno de los más grandes médicos franceses. Nació el 29 de noviembre de 1825, París, Francia, y murió el 16 de agosto de 1893. Charcot era notable por su trabajo con la histeria, que era vista como un trastorno femenino marcado con frecuencia por parálisis, ceguera y sordera. Pues Charcot tuvo una influencia significativa en Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud estudió con Charcot en París y se inspiró en sus investigaciones sobre la histeria. La experiencia de Freud con Charcot influyó en su desarrollo de teorías psicológicas, incluyendo el concepto de la mente inconsciente. La relación entre Charcot y Freud marcó un importante punto de partida para el psicoanálisis. La próxima. Ana, que su verdadero nombre es Berta Papeni, fue una feminista judía de nacionalidad austriaca que alcanzó renombre como defensora y pionera de los derechos de la mujer y del niño. Es, sin embargo, más conocida con el seudónimo Ana. Pues bien, por haber sido a los 21 años de edad la primera paciente tratada con el método cartático creado por José Breu, método que a la larga se convertiría en el precursor del psicoanálisis. Su caso clínico aparece relatado en el tratado Estudio sobre la histeria, escrito y publicado en el 1895 por Breu y Simón Freud. Ella presentaba muchos síntomas histéricos clásicos, al parecer precipitados por la muerte de su padre. Breber la había tratado con hipnosis y durante un trance ella le habló sobre la primera aparición de uno de sus síntomas. Freud estaba familiarizado, sin duda, ayudaron a inspirar sus teorías iniciales acerca del inconsciente, la curación de la conversación, la catarsis y la transferencia. La próxima. Simón Freud fue un neurólogo y psicoanalista austriaco. Nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, y falleció el 23 de septiembre de 1939 en Londres. Es conocido como el padre del psicoanálisis, un enfoque revolucionario en la comprensión de la mente humana.
Freud desarrolló teorías sobre la mente, la personalidad, el inconsciente, el desarrollo psicosexual y la interpretación de los sueños. Entre otros conceptos fundamentales para la psicología, sus ideas incluyeron el yo y el superyo, así como el concepto de las etapas del desarrollo psicosexual, siguen siendo influyentes en la psicología moderna. La próxima. Las perspectivas freudianas en una revisión breve. El determinante psíquico sostiene que todo lo que hacemos tiene significado y propósito y está dirigido a una meta. Freud asumió la existencia de la motivación inconsciente. Su uso de esta suposición fue más extenso que de cualquier teoría anterior y le permitió explicar mucho de lo que antes se resistía a una explicación. Están lo que son los instintos. Dos conjuntos de instintos brindan la energía que hace funcionar la máquina humana: los instintos de la vida, eros, y los instintos de muerte, thanatos. También están lo que son las estructuras. El psicoanálisis considera a la personalidad compuesta de 3 estructuras básicas: el yo, el ello, el yo y el superyo. El ello representa la porción profunda de la personalidad. El yo es el ejecutivo de la personalidad. Es un sistema racional organizado que utiliza la percepción, el aprendizaje, la memoria, etc. El superyo, se desarrolla del yo durante la infancia, que surge el complejo de Edipo. La próxima. Las etapas del desarrollo psicosexual de la adolescencia consisten en varias etapas. La primera etapa es la pubertad, que generalmente ocurre entre los 9 y los 14 años. Durante esta etapa, el cuerpo experimenta cambios físicos, como el crecimiento de vellos, el desarrollo de los senos en las chicas y el crecimiento de vellos facial en los chicos. Perdón. La segunda etapa es la etapa fálica, que se da aproximadamente entre los 5 a los 7 años. Durante esta etapa, los niños experimentan curiosidad y exploración de sus genitales, también conocida como el complejo de Edipo para los niños y el complejo de Electra para las niñas. La tercera etapa está en la etapa de latencia, que suele ocurrir entre 7 y los 11 años. Durante esta etapa, el interés sexual disminuye y los niños se centran más en actividades escolares y amistades. La cuarta etapa es la etapa genital, que tiene lugar durante la adolescencia, entre los 12 y 18 años. En esta etapa, los adolescentes hormonales y físicos significativos y sus intereses se centran en la sexualidad y el desarrollo de relaciones íntimas. La próxima, por favor. En esta parte estaremos hablando de la ansiedad. La ansiedad por la realidad se refiere a la preocupación y el miedo relacionado con los eventos y desafíos de la vida cotidiana. Puede incluir preocupaciones sobre el futuro, el trabajo, las relaciones o la salud. La ansiedad por el neurotipo se refiere a la ansiedad relacionada con los trastornos de neurodesarrollo, como el trastorno de espectro autista o el traspuesta natural del cuerpo ante situaciones estresantes o amenazantes. Puede manifestarse de diferente manera y afectar a diferentes aspectos de nuestra vida. También como por déficit de atención y hiperactividad, puede manifestarse como dificultades en la interacción social,
la comunicación o la concentración. La ansiedad moral se refiere a la ansiedad relacionada con los conflictos éticos y morales. Puede surgir cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o cuando sentimos que hemos violado nuestros propios valores o creencias. Bien, hasta aquí ha sido mi participación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Luperón y voy a seguir con el tema número 4. Análisis del yo. Siguiente, por favor. Se refiere a la introspección y reflexión sobre uno mismo, incluyendo aspectos como la personalidad, emociones, pensamientos y comportamientos. Es un proceso de autoconocimiento y autoevaluación. El análisis del yo se originó desde su estructura del psicoanálisis tradicional. En lugar de surgir como un grupo disidente, sostenía que el psicoanálisis clásico daba demasiada importancia al inconsciente y los determinantes institutivos a expensas de los procesos del yo. La psicoterapia del análisis del yo no se ha apartado de los métodos de terapia usuales. En cierto sentido, el análisis del yo parece referir metas de reducción en lugar de las metas reconstructivas del psicoanálisis ortodoxo. Siguiente, por favor. Acontecimientos contemporáneos. El trabajo de Horney, Sullivan y Adler ha sido importante para dar un nuevo giro al psicoanálisis. La psicología del yo y las teorías de las relaciones objetales han fomentado un énfasis en la manera en que el paciente se relaciona con otras personas. Por ejemplo, los teóricos de las relaciones objetales ven la necesidad de formar relaciones con otros como una influencia primaria en el comportamiento humano. Se centra en la función del amor y el odio, al igual que en la autonomía y la dependencia. Siguiente, por favor. Psicoterapia dinámica breve. Es un enfoque terapéutico que se basa en los principios de la psicología dinámica, pero se centra en procesos más breves. A diferencia del psicoanálisis tradicional, se enfoca en objetivos específicos y se trabaja en secciones más cortas, generalmente de unos pocos meses a un año. Este enfoque busca identificar y trabajar patrones inconscientes, conflictos emocionales y relaciones interpersonales para generar cambios significativos en un periodo más corto de tiempo. Es un enfoque breve orientado a la perspicacia que se ha aplicado sobre todo a trastornos depresivos, aunque se han modificado para utilizar también en el tratamiento de otros trastornos como el abuso de sustancias y la bulimia. La PTI entrega una evaluación de los síntomas depresivos como un duelo demorado. Siguiente, por favor. Psicoterapia interpersonal, un tratamiento que un sustento empírico. Se centra en explorar el consciente y los procesos internos, la personalidad, se enfoca en patrones del comportamiento y pensamientos arraigados. Buenas tardes, como seguimos con el tema de exposición, mi nombre es Crismeli Peralta y yo voy a hablar sobre la terapia centrada en el cliente. Es un enfoque humanista, el cual se ocupa de las formas en que las personas se perciben a sí mismas de forma conscientemente, en vez de cómo el terapeuta percibe sus pensamientos o ideas inconscientes. Este enfoque está centrado en la persona y afirma que como seres humanos, o sea, tenemos una tendencia innata para nosotros desarrollar nuestro propio potencial. Pero, sin embargo, esta capacidad se puede ver afectada ya sea por las experiencias de vida que tengamos, en especial aquellas que afecten nuestro sentido de valor, es decir, de quiénes somos. Siguiente, por favor. Sus orígenes, esta se enfoca en Carl Rogers. Voy a hablar un poco acerca de la vida de Carl Rogers, ya que fue una persona importante en lo que fue este enfoque.
Dice que él fue nacido en Oak Park, Illinois, el 8 de febrero del año 1902. Fue el cuarto de 6 hijos, creció en una familia segura desde el punto de vista financiero. Su familia era religiosa, de tal forma que ellos se centraban en un grupo como familia. Debido a esto, Carl no tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo. En un principio comenzó a estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin. Luego de esto fue a un retiro en China religioso. Le impresionó tanto lo que aprendió ahí que comenzó a cambiar su vida significativamente. Luego de esto duró 2 años en un seminario teológico, lo que despertó en él un deseo por ayudar a los demás. Y en base a esto, entonces él cambió de universidad y de carrera, siendo así que estudió psicología clínica. Trabajó en su primer empleo, ¿verdad?, con niños dando terapia, y luego fue a la Universidad Estatal de Ohio en 1940, donde finalmente empezó a desarrollar este enfoque. Siguiente, por favor. El mundo fenomenológico. El mundo fenomenológico es una teoría centrada en el cliente, pero, o sea, se ancla, la teoría centrada en el cliente se ancla en esta teoría fenomenológica, donde enseña que el comportamiento de la persona lo determina el campo fenoménico. Este campo fenoménico es todo aquello experimentado por el sujeto en cualquier punto dado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, siendo así, para yo poder entender el comportamiento de las personas, debo conocer algo sobre su campo fenoménico, es decir, lo que es el mundo para ellos, porque, por ejemplo, como todos sabemos, cada persona tiene una manera distinta de percibir el mundo y todo aquello que les rodea. Siguiente, por favor. Según Carl Rogers, hay 6 condiciones necesarias para poder entender este enfoque, las cuales son, por ejemplo, el contacto psicológico entre el cliente y el terapeuta. El cliente sufre un trastorno emocional, es decir, se encuentra en un estado de incongruencia. El terapeuta es auténtico y consciente de sus propios sentimientos, es decir, se encuentra en un estado de congruencia. La congruencia, por ejemplo, también es llamada autenticidad. Esta parecería contradecir las cualidades de empatía, por ejemplo, porque, por ejemplo, se dice que un terapeuta es congruente, es decir, cuando es genuino. Por ejemplo, yo no voy a sonreír si estoy enojada, o si los comentarios del paciente, por ejemplo, son molestos, el terapeuta no trata de esconder lo que él siente y se ve calmado, sino que él responde en base a como la forma favorable, ¿verdad? Que dependiendo de las emociones del cliente, para que éste sepa que hay una persona real dedicada a su bienestar. También dice que el terapeuta tiene la consideración positiva, incondicional hacia el cliente. El terapeuta tiene la comprensión empática del cliente y su marco interno de referencia y sabe comunicar esta experiencia a él. Y el cliente reconoce, por último, que el terapeuta tiene la consideración positiva. La consideración positiva se refiere, por ejemplo, de que el cliente como ser humano y el terapeuta deben de transmitir, o sea, el terapeuta debe transmitirle al cliente que tiene fe en que éste puede mejorar y llevar a cambiar su vida. Siguiente, por favor. Según Carl Rogers, dice que existe 7 etapas por las que pasa el cliente. En la primera etapa se encuentra una falta de disposición, o sea, el cliente está indispuesto para revelar su self. El self es como la parte de yo mismo, o sea, significa yo en inglés, en donde este no reconoce sus sentimientos propios ni sus relaciones íntimas percibidas como peligrosas. En la segunda etapa se describen sentimientos, pero la persona no está lejos, o sea, todavía sí está lejos de su experiencia personal. En la tercera etapa empieza a describir un poco de los sentimientos, pero lo percibe como inaceptables. En la cuarta etapa, empieza a describir más o menos libre sus sentimientos personales. En la quinta etapa, el cliente sí empieza a aceptar los sentimientos y cómo se siente.
En la sexta etapa, él empieza a aceptar sus sentimientos sin negar realmente, ¿verdad? Lo que el psicólogo o el terapeuta le está diciendo que tiene. Y por último, en la séptima etapa, el cliente está cómodo con la experimentación del self, es decir, se siente cómodo con él mismo y sabe que obviamente tiene que tratar de poner de su parte para cambiar lo que está mal. Siguiente, por favor. Los diagnósticos, o sea, el diagnóstico en general en psicología es una parte clave, pero aquí realmente en la terapia centrada en el cliente, dice que la evaluación, o sea, Carr cree que la evaluación es perjudicial e innecesaria, de tal forma que, por ejemplo, él dice que esta coloca al psicólogo en una función autoritaria superior que puede impedir el desarrollo y la autonomía de la evaluación. Yo voy a leer un caso ilustrativo. Tengo una compañera que me va a ayudar. Dice que el cliente, por ejemplo, es un estudiante universitario de 20 años que cursa el segundo año y que estaba siendo atendido en un centro de consejería universitaria. Su malestar inicial se refería a un sentimiento generalizado de falta de mérito. Conforme transcurrieron las sesiones, comenzó a enfocarse en sus sentimientos de inadecuación intelectual, aun cuando su promedio en el colegio de estudio era de 3.3. Él sentía una sensación de inferioridad que lo absorbía en forma constante y con frecuencia se comparaba siempre de manera desfavorable con un hermano mayor que hacía poco había concluido sus estudios en la escuela de medicina y era la fuente de mucho orgullo de sus padres. Empezamos. Bueno, sucedió de nuevo ayer. Volvió a pasar en el examen de literatura estadounidense. El terapeuta, ya veo. Igual que antes, obtuve una A, de acuerdo, yo y otro 8, pero en la tercera pregunta el profesor escribió un comentario de que podía hacerlo un poco más claro o darte más detalle. El mismo viejo disparate. Obtengo una A, muy bien, pero está jodiéndome. Claro que soy como una máquina que puede generar respuesta correcta sin ni siquiera comprenderla. Eso es memorizo, pero no hay chispa, no hay creatividad. Vaya. El terapeuta, ¿qué más puedes decirme sobre el examen? Bueno, fue como lo he hablado antes. Lo estoy haciendo bien, pero no siento que en realidad esté a la altura. Recuerdo que mi hermano trajo a casa un trabajo en el bachiller donde sacó una C, pero el profesor le dijo a John que tenía un potencial real. Yo no creo tenerlo. Aun cuando tengas una A, no estás satisfecho. Así es, nunca estoy satisfecho. Podría obtener 42 A. Nunca me sentí bien, me odio. Mm. A veces soy tan ridículo. ¿Te sientes tonto debido a la forma en que reaccionas? ¿No es así? Podría dejarlo de lado, pensar en otra cosa, pero no lo hago y luego me siento tonto por hacerlo. Te sientes tonto porque te sientes insatisfecho y tonto porque no lo olvidas simplemente. Sí, sé que debería estar satisfecho, pero con una A, otro chico lo estaría. Estarían Mm, contentos al obtener una A. ya veo. Pero no puedo, no me engaño, que la familia esté tan orgullosa de yo, obteniendo calificaciones decentes y están satisfechos, no como yo. Es un milagro que esté harto a- de mi avivamiento. Así que incluso con buenas calificaciones, tu infelicidad es suficiente para molestar a las personas. Seguro, pero de algún modo tengo que deshacerme de mi actitud derrotista.
Tengo que pensar en el otro lado bueno. Mm, Muchas veces he tratado de olvidar mi falta de potencial. Solo continúo e insistir. sí, supongo que en realidad sientes que las personas te rebajan debido a esta falta de potencial. Sí, vaya, lo hicieron, en especial mi familia. En realidad nunca lo he hecho, pero podía saberlo en la forma en que actuaban. Ya veo. Dicen que John en verdad tiene la cabeza sobre los hombros, pues encontraron la solución de cualquier cosa. Y esto te hace sentir una especie de falta de valía, no escuchar cosas como estas sobre ti. Exacto. De acuerdo. Bueno, pues como pudimos ver, gracias compañera. En esta sesión se expresaron sentimientos intensos, o sea, el cliente sentía que carecía de valor y que era inferior a su hermano mayor. A pesar de él tener un registro escolar sobresaliente, él se continuaba encontrando cómo era capaz de demostrar que era inaceptable desde el punto de vista intelectual. Y como vimos, el terapeuta no intentó contradecirlo o demostrarle que estaba en un error, ni planteó comentarios tranquilizadores, más bien aceptó las afirmaciones del cliente y los sentimientos que éste transmitía. Por esto, lo que es importante en la terapia centrada en el cliente son los sentimientos, no si están mal o si surgieron una situación hogareña insana, pero en este enfoque lo que es más importante son los sentimientos. Hasta aquí mi parte y le dejo con mi compañera. Gracias. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Wanda Colón y a continuidad de esta exposición estaría hablando de lo que es el movimiento humanista existencial. Bueno, esta es una corriente de pensamientos también conocida por la ideología en la que se basa, denominada Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista. Este se trata sobre los hilos de la fenomenología. El humanismo y el existencialismo en la psicología están entretejidos en forma inextricable, es decir, en una manera muy complicada. Al mismo tiempo, los enfoques centrados en el cliente subrayan la valía, la unicidad y dignidad del cliente. Esto es humanismo básico. Eh, También está lo que es el humanismo. Este consiste en que, aunque la psicología humanista es un avance bastante reciente, sus orígenes se remontan muy atrás en lo que es la filosofía, la historia de la psicología. Cuando uno habla de humanismo, piensa en psicólogos como Akbar, Goldstein, James, Murray y Roberts. Los valores con que el humanismo contribuye a la psicología no tienen sus raíces en el determinismo del psicoanálisis o del conductismo. El, el humanismo tiene tres valores. Este toma sus decisiones éticas basándose en la razón, la empatía y la preocupación por los seres humanos y otros animales sensibles. También tiene cuatro creencias. Los humanistas tienden a defender los derechos humanos, la libertad de expresión, las políticas progresistas y la democracia. El padre del humanismo fue Francisco Petrarca. Este fue el primero en señalar que culto y adquirir verdadera humanidad era indispensable el estudio de los lenguajes y letras de los clásicos. También voy a mencionar algunos tipos de humanismo. Está lo que es el humanismo empírico, el cívico y el universalista. Y también está lo que es la terapia existencial, que esta se basa en rechazar las opiniones mecanicistas de los freudianos y en su lugar ve a las personas comprometidas en
una búsqueda de significados, en una época en que mucha gente está atribuida por los problemas imponentes de una sociedad tecnológica y busca reparar sus modos enajenados de vida. El existencialismo ha ganado una gran popularidad. También está lo que es la logoterapia, que esta se trata de una de las formas más conocidas de la terapia existencial. Esta técnica alienta al cliente a encontrar el significado en lo que parece ser un mundo insensible, descuidado y carente de significado. Y por último está lo que es la terapia gestal. Esta se trata de que aquí se destacan lo que es la experiencia presente y la conciencia inmediata de la emoción y la acción. Estar en contacto con los sentimientos de uno, bueno, esto reemplaza lo que es la búsqueda de los orígenes del comportamiento. Los problemas existenciales expresados por no hallar significado a la vida han surgido en una sociedad tecnológica que separa las personas de ellas mismas, eh, de ella misma. La irrealidad de las computadoras y de las tarjetas plásticas de crédito ha arrollado lo que es el verdadero significado de la vida, el cual solo puede encontrarse en la experiencia inmediata de las emociones. La terapia gestal promete restaurar lo que es el equilibrio apropiado. Bueno, hasta aquí ha sido mi parte. Aquí hemos concluido con esta exposición, con conocimientos y amor. Espero que todos podamos sacarle el mayor provecho a dichas informaciones. Gracias. Bueno, hasta aquí es la exposición del grupo 5, lo cual estuvimos hablando sobre la intervención clínica. Espero que le hayan gustado los temas y que lo hayan entendido todo. Pues sin más preámbulo, nos vemos en la próxima clase. Gracias.